Daremos inicio a la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad y esperamos que puedan disfrutar de esta capacitación. Ya daremos comienzo. Bienvenidos sean todos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy daremos inicio a la capacitación siguiendo el cronograma de capacitaciones que tenemos programado para el mes de mayo. El día de hoy nos correspondió darles la bienvenida al mundo SRAM Eagle. Vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con las tecnologías y las características de estos componentes. Al costado derecho de la pantalla del seminario que ustedes tienen de las opciones, podrán tener la oportunidad de descargar unos documentos que se han preparado para que tengan la oportunidad de tener más información, ¿sí? Y al final de la capacitación estaremos realizando 2 sondeos. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. ¿Cuáles van a ser los objetivos para la capacitación de hoy? Van a ser identificar los componentes SRAM Eagle y conocer las diferentes tecnologías de SRAM Eagle, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a presentar un pequeño videoclip para darle inicio como tal a la capacitación. Listo, en este momento daremos inicio entonces a la capacitación. Nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado para SRAM Colombia, nos va a ayudar con la capacitación para el día de hoy. Esperamos sea de mucho provecho para ustedes y la puedan disfrutar. Bueno, ok, buenos días para todos. Nuevamente acá dándoles un nuevo tema. Recordemos que pues cada mes vamos a tener unos diferentes temas en los que vamos a incursionar, dando muchos de los detalles en cuanto a las marcas y las características de los componentes. Bueno, saludar a las personas que están en este momento como asistentes, que están pendientes de nuestras links para las inscripciones semanales. Recordemos que por semana estamos sacando 2 capacitaciones relacionadas a componentes y al tema que se va generando a la medida que va pasando cada uno de los meses. Como soporte de documentación, vamos a tener ahí disponible varios documentos importantes. Uno es el tema de bielas y SRAM, sobre todo de bottom break, instalación de bielas y bottom break. El otro es el componente de la familia de Eagle, un manual de instalación de coronillas. Este manual nos permite tener un alcance para todas las coronillas a nivel de todos los componentes de SRAM, tanto de ruta como de montaña. Una guía y ajuste de tensores, muy importante tener este manual muy de la mano, donde vamos a poder ver todas las versiones de tensores e instalación de cada uno de esos
componentes en el mundo Eagle. Pachas y cadenillas, también muy importante tener ese documento de la mano, teniendo en cuenta que pues vamos a hablar en esta vez de todo el tema del componente del grupo completo, en este caso pues de la tecnología y de la versión Eagle. Entonces, Eagle como tal es un ecosistema de transmisiones con un gran mayor alcance en cuanto a lo que es compatibilidades. Ya podemos tener que tenemos muchas de las líneas de SRAM en cuanto a montaña, desde la versión SX hasta la versión XX1, y también pues mostrando un poco de la tecnología también reciente y actual de componentes electrónicos. Vamos a hablar solamente en el día de hoy de componentes mecánicos. No vamos a abarcar mucho tema de componentes electrónicos porque pues lo tenemos preparado para otra sesión más adelante en la que podamos ver todo el ecosistema, toda la plataforma electrónica que SRAM ha diseñado para los componentes de montaña. Entonces, muy de la mano que pues primero vayamos aclarando mucho de las dudas que vienen en torno a los componentes mecánicos. Entonces, como tal, hoy vamos a hablar sobre la versión de tanto de la gama tope de gama como la versión más sencilla. Entonces, muy importante que estén atentos a nuestros sondeos, a nuestra demostración que vamos a hacer acá en cámara y también que tengan el acceso de la información de los manuales de instrucción y diferentes cartillas o PDFs que podemos descargar fácilmente. Como tal, colocamos siempre 5 documentos importantes relacionados al tema. Ustedes los pueden descargar directamente desde acá, desde nuestro webinar, o también lo pueden conseguir directamente en la página de SRAM, donde podemos encontrar mucha más información relacionada a los procedimientos de instalación, las características, tecnologías, compatibilidades y otras cosas. Bueno, entonces, adelantando un poco más del tema y yendo de una vez a lo que pues queremos mostrar hoy, queremos hablar sobre toda la tecnología Eagle. Recordemos que Eagle como tal es uno de los componentes muy representativos de SRAM en cuanto a montaña. Eso nos permite tener una variable de 12 velocidades por un monoplato. Entonces, en este caso, pues estaremos hablando mucho de las diferentes características, tecnologías que se presentan en cada uno de nuestros componentes, tanto en la versión tope de gama como la versión de entrada. Entonces, sin más preámbulos, pues bueno, ahí les tenemos una pequeña vitrina pequeña de los componentes que podríamos estar hablando, haciendo algunos comparativos, también solventando y solucionando muchas de sus preguntas y consultas que nos pueden hacer en el chat. Nos las pueden ir generando y pues podemos ir de una vez charlando y solucionando esas diferentes consultas. Bueno, muy importante. Bueno, ya entrando en materia, bueno, hola para todos. Estoy acá nuevamente con ustedes dándoles un soporte técnico muy importante en cuanto a los componentes de montaña. Tenemos una gama de entrada que pues básicamente podemos entrar a hablar de esta nueva versión de componentes de alcance más significativo para el usuario. Entonces podemos hablar mucho de esas tecnologías. Recordemos que Eagle como tal comparte muchas de las tecnologías en todas sus versiones. Entonces, la versión SX, inicialmente, pues vamos a aclarar que el tema de SX en comienzos de lanzamiento como tal o de fabricación de SRAM, lo produjo inicialmente solamente para la línea de ensamble de las grandes marcas de bicicletas. No fue un producto que estuviera disponible para venta. Entonces, inicialmente, SRAM, junto con las grandes marcas de componentes para bicicletas, han sacado un componente de gama baja. Es un componente pues, de características muy básicas en las que estaba enfocado más al
ensamble masivo de bicicletas. Entonces, como tal, es un producto que viene de la generación OEM, de las cuales pues aclaramos que pues no es una versión tope de gama, que no, lo que comparte son algunas tecnologías en cuanto a la gran mundo y al gran ecosistema Eagle. Entonces, esto nos permite que tengamos más asequibilidad en cuanto a lo que es la versión de 1x12. Recordemos que Running Montaña ha lanzado la versión 1x12. 1x12 abarca básicamente un gran rango de combinaciones, en lo cual pues anteriormente no se podía tener fiabilidad con el tema de 2 platos o 3 platos. RAM revolucionó todo el sistema y ahora tenemos toda la tecnología de 1x12 en un componente más limpio o con unas características mucho más precisas y pues mejorando mucho el tema de los diferentes comportamientos que queremos tener en nuestras diferentes montadas. Bueno, hay un comparativo muy importante en cuanto a la versión SX, es que SX también ya viene de la mano con la tecnología de bielas, también, que vamos a hablar sobre la tecnología DUC. Tenemos la versión de pachas de 12 velocidades. 12 velocidades como tal es las combinaciones que podemos tener en nuestros piñones traseros, nuestras pachas, en los cuales podemos tener el rango, en este caso, para SX y NX, que es muy importante aclarar que estas dos versiones como tal comparten muchas de esas compatibilidades que podemos tener en el gran rango de componentes para bicicleta. Es decir, podemos tener esta versión de SX y NX en manzanas que no necesitan esta versión de XD. Ya hablamos del XD, que es el XD. Entonces, básicamente, este es un componente que nos permite tener una compatibilidad con diferentes fabricantes de manzanas. No necesitamos tener en específico una manzana especial para poder colocar Eagle, sino que pues ya tenemos un rango de SX y NX en los cuales podemos colocar nuestras diferentes fachas que vienen de 50 dientes en su piñón mayor, y en el piñón pequeño podemos encontrar una versión de 11 dientes con sus diferentes 12 piñones que vienen combinados en ese rango de alcance. Bueno, esa facha como tal, pues como ustedes lo pueden ver, como si lo pueden apreciar en muchas de las bicicletas que vienen ensambladas con estos componentes, hablamos de una estructura de facha en la que vienen unas combinaciones tanto de metal como de aluminio. Entonces, esta es una versión que básicamente podríamos comparar con una versión de alta gama en el que básicamente el peso es lo que nos viene a jugar, sobre todo en estos componentes de entrada y que pues hoy, lo repito, son más de acceso al público para pues tener una fiabilidad de poder tener una tecnología de 12 velocidades en las bicicletas. Bueno, esta es la facha de la versión NX, esta es la versión PG 1230, es la referencia en cuanto a lo que es el escalafón de fachas y de componentes en SRAM Eagle. Muy importante ver las características, también las podemos ver en la página principal, las diferentes combinaciones que tenemos en cuanto a la cantidad de dientes que trae cada uno de los piñones. Bueno, pasando a la parte del desviador trasero, hablamos de muchas de las tecnologías que se comparten en todas las diferentes gamas. En este caso, pues tenemos la versión Eagle de 12 velocidades en versión SX. Esta es la primera generación de tensores SX. Vamos a mostrarlo un poco más al detalle, hablar de más características, más entradas en el tensor, tal cual como tenemos una versión que viene con una estructura de la jaula de los rodamientos, de las rondalas, en las cuales es totalmente metálica, ¿sí? Las rondalas como tal no son en rodamiento, son solamente con un pasador y un guardafango, un guardapolvo metálico. Entonces, por lo tal, pues, digamos que por las características del precio, básicamente pueden bajar con respecto a una versión
XX1 Eagle, donde ya podemos encontrar que los rodamientos de las rondalas ya vienen en cerámica y en rodamiento sellado y cerámico. ¿Ok? Podemos encontrar que la estructura como tal se comparte mucho con el tema de plástico y metal. Entonces, esta es la primera versión de Eagle de SX para el tema de ensamble o producto OEM, donde podríamos ver un alcance de material mucho más, digamos que de características más sencillas y no de una durabilidad de una extensión bastante amplia, como lo podemos comparar con una versión GX, una versión X0, una versión XX1 o ya la tope de gama. Comparte muchas de las tecnologías en cuanto a la versión de 12 velocidades como tal. Podemos tener que las rondalas también ya vienen con un bearing, bueno, digamos que viene con un recubrimiento, perdón, con una línea de cubrimiento de la cadena. Eso nos permite que la cadena nunca se nos vaya a meter dentro de la jaula cuando hagamos movimientos bruscos de la cadena. Ustedes pueden ver que vienen con una pestaña, el cual siempre viene por un lado, por el otro lado la pestaña es más sencilla, menos densa, ¿sí? Tenemos el clutch cage, que es como básicamente el bloqueo de la jaula, lo que me permite que el tensor, cuando yo vaya a colocar la cadena, cuando yo vaya a colocar la rueda, me sea fácil poder colocar la cadena y la rueda sin tener que estar digamos que bregando mucho con el tema de la colocación de esas partes en la bicicleta, sobre todo cuando tenemos que quitar la rueda. El clutch cage nos permite mucho de esa mejor utilización y ese mejor servicio. También tenemos que también comparte la tecnología del clutch rodamiento. Este básicamente es como el sistema de clutch. Clutch es como el frenillo que nos permite que cuando la cadenilla latigue mucho, este nos permita que se frene la jaula y eso permita que la dirección de la cadenilla siempre se mantenga. Bueno, un comparativo importante con respecto a la versión NX, básicamente es que viene una estructura en la que ya vienen menos partes en plástico. Estamos compartiendo una versión que ya NX, en la que ya venía en el mercado, venía posicionada con unas características también muy idénticas a la SX, en las que básicamente las características principales es el material en el que está construido. Lo que nos permite es que tenemos un acceso más rápido a tener 12 velocidades, una versión de monoplato. Entonces podemos encontrar que es una versión básicamente en mejor estructura en cuanto a lo que es el material en el que está construido. Bueno, siguiendo con otra comparativa, pues digamos que para la nueva versión SX, esta ya es una versión que viene más de característica aftermarket, de la que podemos tener disponibilidad para venta. La versión SX como tal actual, la última versión también ya dejó de un lado el material de plástico y ahora viene totalmente en aluminio. Entonces ya podemos tener una estructura mucho más fiable a la hora de que el tensor nos pueda dar un mejor rendimiento y una mayor durabilidad. Es cierto que pues una versión de plástico como tal no proporciona esa fiabilidad, esa confiabilidad, pero realmente pues lo que se ha venido haciendo con SX es que las grandes marcas pues lo han solicitado más como un tema de ensamble para cubrir la demanda de las grandes ensambladoras para el tema comercial de sus bicicletas en el mercado actual. Entonces, por eso, pues seguramente ustedes pueden ver que muchos de los componentes SX, sobre todo en estas partes como el tensor, pues van a presentar algunas características de deficiencia en cuanto al rendimiento y a la durabilidad. Entonces, pues ahora pues vamos a ir mejorando el tema del componente. Muy importante hacer como una alusión y también darle un buen renombre a esa tecnología que ya tienen en las bicicletas, que ya tienen 12 velocidades,
es que lo que nos permite es que básicamente si quiero mejorar esa característica principal del comportamiento, ya puedo colocar una versión de un GX, un NX, es decir, un cambiador trasero, un tensor. Podemos compartirlo con otra versión pues, de más envergadura, de que tenga mejor funcionamiento y mayor durabilidad. Si lo podemos cambiar con una versión GX, una versión X0 o una XX1, pues porque todos son, el ecosistema es compatible. Entonces no podemos denegar que podamos ir mejorando nuestros componentes en las bicicletas con otras versiones pues, de más alta gama. Bueno, este es básicamente uno de los comparativos en cuanto a la versión SX y NX. Pues también tenemos versiones de chipset en los que también podemos compartir varias de las tecnologías. Una de las tecnologías importantes es el X Actuation, que es básicamente comportamiento de los mandos o de los cambiadores en los que son muy precisos, son muy suaves y nos permiten tener cambios muy rápidos o bajar los cambios también de una forma más rápida solamente con pulsaciones mínimas. Es una de las características principales también de los componentes en cuanto a las tecnologías que tienen los mandos. Bueno, de otro lado, básicamente también las coronillas. Ustedes pueden ver que todas las versiones de coronillas traen la tecnología de retención de cadena. Básicamente, la coronilla tiene un diseño especial de cada uno de los dientes, donde ustedes pueden ver que, a diferencia de las versiones que son de 11 velocidades, la forma de cada diente tiene una tecnología relacionada a que tenga mejor comportamiento de menos fricción, que el cambio siempre permanezca ahí, la cadenilla siempre permanezca ahí, el tema de retención de cadena, en el cual básicamente es muy difícil que se salga la cadena dentro del sistema. Básicamente podemos tener el tema de la retención de cadena. Podemos ver que esa tecnología, básicamente lo que se aprecia con respecto a unas versiones que no son de monoplato, de unopor, básicamente podemos ver que hay un piñón más ancho, uno más angosto, uno más ancho, uno más angosto, y cada piñón ancho viene con una forma como de cruz. Entonces, básicamente lo que permite es que la cadena encaje muy bien dentro de lo que es cada uno de los dientes y permanezca siempre ahí. La forma de los dientes como tal representa que básicamente el tema de la fricción en cuanto a lo que es las cadenillas de 12 velocidades nos permitan que tengan mayor durabilidad en cuanto a el tema del uso. Muy importante también que pues con las coronillas como tal tenemos la versión que es Direct Mount, que es básicamente la estructura de anclaje a las bielas, donde tenemos la versión de 3 tornillos de anclaje en la versión para SRAM. Para las versiones que vienen con potenciómetro, seguramente vamos a tener una variabilidad en cuanto al tipo de anclaje, pero eso no lo vamos a ver ahora, sino pues seguramente más adelante en cuanto a lo que es las tecnologías electrónicas. Bueno, tenemos la gran variabilidad también que podemos tener coronillas desde 30, 32, 34, 36 y 38 dientes. Todos como tal también comparten la tecnología Eagle. Muy importante que pues toda la tecnología Eagle es un sistema que es totalmente patentado directamente por SRAM y que básicamente todos los componentes que están marcados con el escudito del águila son compatibles entre ellos mismos. ¿Ok? Ahí también podemos ver que tenemos manuales de compatibilidad. Eso es muy importante a la hora de hacer una asesoría o una instalación de un grupo Eagle en el que me puede dar una información más clara de qué componentes tanto de 10 velocidades, 11 velocidades y 12 velocidades me permiten ese tipo de compatibilidades.
Ahora, el tema de Eagle, como lo he venido haciendo, como lo refleja mucho SRAM, es que entre Eagle todos son compatibles. Cadenillas, chipster, las mismas fachas son compatibles siempre y cuando tengan la tecnología XD. Las mismas coronillas también son compatibles porque también tenemos versión de coronilla que es metálica, también coronilla en aluminio, ¿sí? Y algunas otras coronillas que van con el estilo y digamos que el gráfico y el estilo de la versión de Eagle. Entonces, muy importante saber que eso también podemos tenerlo como medio de reemplazo en caso futuro. Puedo tener una coronilla de mejor calidad o de mayor durabilidad sin tener que tenga que cambiar las pielas, como dato, como ejemplo. Eso pasa En igual que este con las momento tenemos cadenillas. algunas preguntas. Sí, claro. En este momento tenemos algunas preguntas, entonces las vamos a ir respondiendo para que no se nos acumulen al final de la capacitación. Una de Claro, de ellas, una. claro que sí, una de ellas ¿es compatible una cadena de Shimano de 12 velocidades con una cadenilla SRAM NX? ¿Cuál es la diferencia No. una a la otra? Bueno, como tal, aquí tenemos un ejemplo de cadenilla. Entre cadenillas de otras marcas no es compatible, teniendo en cuenta que como tal, SRAM dentro de sus cadenillas tiene una tecnología, primero que antes de hablar de las características principales de la cadenilla, el sistema de anclaje o de unión de la cadena como tal, ustedes pueden ver que SRAM diseñó un PowerLink como un candado especial que viene de una forma como si fuera de frijol. No ninguna otra cadenilla del mercado de otros fabricantes custom o de otras marcas te proporciona este tipo de candado porque está diseñado para que básicamente funcione dentro del sistema Eagle, dentro de los dientes tanto del piñón como de los piñones traseros, como los dientes de las rondalas y los dientes de la coronilla. Entonces es muy importante que otras versiones no te van a proporcionar este tipo de candado o de Power Link. La otra característica principal de las cadenillas Eagle es que básicamente tienen el grosor, es decir, el tamaño que es compatible para 12 velocidades, pero únicamente con tecnología Eagle. Es decir, el grosor de cada uno de los dientes que hemos mostrado en la coronilla, al igual que el grosor de cada uno de los dientes que vienen en las pachas. Si ustedes pueden ver bien, la característica de una pacha Eagle es que también la tecnología X-Sign que viene en las coronillas, es decir, un diente más ancho, un diente más angosto, también lo trae las mismas pachas. ¿Sí? Todas las pachas de Eagle, si ustedes pueden ver el detalle, cada diente, hay unas versiones que vienen, pues no unas versiones, vienen unos dientes que ustedes pueden ver. Hay un diente angosto, un diente ancho, un diente angosto, un diente ancho. Todas son compartidas en cada uno de los piñones. El hecho de que una cadenilla que no esté diseñada para Eagle seguramente le va a afectar en el tema de funcionalidad, le va a generar sonidos extraños, no va a tener una rapidez de movimiento del cambio tanto para la parte superior como la parte posterior. Es decir, no va a subir fácilmente, sino que se va a generar algún tema de mal comportamiento dentro del sistema Eagle. Entonces es importante, no es compatible una cadenilla que no sea, primero, Eagle, que no sea de 12 velocidades y pues que no compartan las tecnologías de Eagle. Otra característica principal también para saber por qué no es compatible una cadenilla de otra marca es porque la cadenilla por dentro como tal de Eagle, tanto de una versión NX, una versión SX, básicamente la cadenilla NX y la versión SX comparten la misma cadenilla. Básicamente es que por dentro de sus eslabones no tiene ningún grafilado. En otras marcas necesitarían algunos grafilados o algunas muescas que le colocan a los eslabones internamente. En Eagle no pasa eso, ¿ok? Entonces, por eso también es un tema que no es compatible. Otra parte importante también es el grado
flexibilidad lateral que tienen las cadenillas. Esto pues porque me permite que la cadenilla Eagle dentro de la línea de cadena de 1 por 12 me permita tener un rango ampliado de lateralidad. Entonces posiblemente una cadenilla más rígida al momento de hacer un cruce con un piñón grande, es decir, con un plato mayor, seguramente la cadenilla va a quebrar tanto que no va a funcionar muy bien. Entonces, muy importante que estas características de cadenillas no se mezclen con otros fabricantes, porque pues seguramente no vas a tener un buen comportamiento del sistema híbrido. Bien, Gustavo, Otra parte gracias. importante es que, bueno, sí, cuéntame, Sebas. Tenemos una pregunta de Sebastián Ramírez también. Saludos para Sebastián. ¿Es posible explicar el tema del offset de las coronillas? Porque hay de 0, 3 y 6 milímetros. Sí, claro. Bueno, ese como tal es otro tema que vamos a tocarlo más a fondo cuando hagamos la instalación de los componentes Eagle en nuestras bicicletas. Aún así, pues por encima podemos decir que Eagle tiene tres versiones, perdón, dos plataformas de tecnología para los cuadros en cuanto al offset de las coronillas. Uno es para el marco tradicional de montaña, que no es boost, es versión no boost, y las diferentes marcas de esos cuadros, los que no estaban estandarizados, vamos a tener coronillas de 0 grados, 3 milímetros, perdón, 0 milímetros, 3 milímetros y 6 milímetros. Eso básicamente es como la extensión de la compatibilidad en cuanto a los cuadros que no son boost, las versiones anteriores, las versiones de primera generación. Para la versión Boost, que es la que nos permite tener llantas más anchas, tener centros más anchos, manzanas de 142 o 148, que son las versiones más ampliadas, podemos entender que básicamente tenemos dos tipos de coronillas, la versión 0 milímetros y 3 milímetros. Entonces, eso como tal lo vamos a tener en cuenta cuando vayamos a hacer el proceso de instalación. Pero por ahora les adelanto que básicamente para la versión básica, perdón, la primera generación de cuadros de carbono y de aluminio, de la primera generación antes de Boost, solo tenemos tres referencias en cuanto al offset. Y para la versión Boost tenemos solamente dos. ¿Listo? Bien, Gustavo, gracias. Y para continuar, la última pregunta la realiza Jorge Iván Rodríguez Casallas. Un saludo para Jorge. Y es sobre el diseño de la coronilla. Cuando está en presencia de lluvia y barro, algunas veces la cadena se sale del sistema. ¿Hay alguna forma de que eso no ocurra? ¿O es por una inadecuada selección de coronilla? Bueno, sí es importante que tenga en cuenta la misma tecnología para Eagle en cuanto a lo que es el tema de la calidad de diente, es decir, la especificación del diente que tiene Eagle. Como lo dije al principio, es muy diferente a una coronilla de 11. Aún así, el sistema está diseñado para que la cadenilla nunca se salga del circuito o de la versión de la coronilla. En otros fabricantes de cuadros, pues tienen que colocar como algunos guías de cadena. Es opcional como tal, es algo que de pronto no es especificado por SRAM, pero hacemos alusión a que muchos de los que se generan es por mucho latigueo de la cadena, básicamente a que la cadena se mueva bruscamente, se salga de la ruta de la coronilla. Aún así, el sistema está diseñado para que eso no suceda, pero digamos que puede pasar en casos fortuitos, en casos muy extremos, en los que básicamente se pueda caer la cadenilla dentro de la que es la coronilla. La cadena se salga del curso y pues se caiga. Muy importante, básicamente, el tema del estado de la limpieza de la coronilla también. Yo sé que en estado extremo de barro, inclusive teniendo la guía de cadena, uno tiene fallas con respecto a que la cadena se pueda trabar, no solamente dentro de la coronilla, sino básicamente dentro
dentro de las rondalas del tensor. Eso es por mucha acumulación de barro. Realmente ese es un factor muy extremo en los cuales nos vemos afectados. A mí personalmente dentro de mis bicicletas me ha tocado bajarme de la bicicleta, limpiar y caer toda esa cantidad de barro, pues porque básicamente ya es tanta la acumulación que pues el sistema no te permitiría como tener un comportamiento óptimo. Pero pues hagámosle alusión de que los factores extremos, vayámonos dirigidos a ese punto, que el factor extremo de mucho barro, inclusive en otras tecnologías, nos va a hacer afectaciones. Entonces es muy importante que eso como tal siempre lo tengamos presente. Un momento de mucho barro necesitaremos bajarle una cantidad, ya sea con un poco de agua. Eso permitirá que la cadenilla por lo menos no se exceda en cuanto a lo que es la fricción y la tensión para que pues funcione correctamente. Pero igual dentro del sistema como tal, eso es un factor ya directamente muy extremo y muy pasado de lo que, digamos, podamos utilizar con ello. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? No, Gustavo, por Bueno, ahora para que no podemos se me continuar. olvide. Bueno, ok, las otras las podemos ir dejando al final para que pues también podamos ir avanzando con el tema. Dentro de las tecnologías también de Eagle, también podemos ver las otras versiones de Gamma, la versión GX, que versión GX también como tal ya viene renovada. Ustedes pueden ver que últimamente ya tenemos más adiciones dentro de la tecnología GX. Para que no se nos olvide también como tal el tema de Eagle, de monoplato de 1x12. Las coronillas también encontramos coronillas ovaladas. Las encontramos únicamente en material de aluminio y también las tenemos en todas las dimensiones. Bueno, la versión GX como tal ya viene muy renovada, viene con un rango extendido. Básicamente es el 520% de rango de alcance, el que básicamente complementaría una versión de 2x11 en versiones de cambios. 1052 es básicamente la nueva versión de rango extendido. Ese como tal es una versión que viene para nuevos tensores. Esta es la versión del tensor, la versión 2, la que estábamos hablando anteriormente, que era la versión de NX. Y SX como tal es una versión que viene hasta ahora de versión 1 en cuanto a lo que son tensores y parches. ¿Ok? Ese como tal es un tema que también hay que tener mucha atención, en el cual no todos los componentes en cuanto a lo que es la compatibilidad podemos hacerlo. Sin embargo, pues vamos a concentrarnos en la tecnología de rango extendido. Básicamente lo que nos permite es también tener las mismas tecnologías que ya mencionamos, el Close Cache, esta versión de rodamiento. Tenemos también ya una versión que viene en aluminio como tal, es una estructura básicamente hecha en aluminio. Tenemos que la versión de rango extendido como tal tiene una jaula que nos permite que podamos utilizarla con una pacha de piñón mucho más grande, una versión de 52 en este caso. Este tensor como tal está diseñado para que también lo podamos utilizar con una pacha de 50, es decir, con una versión inicial que era de 1050. Entonces, esta como tal, si queremos utilizar este tensor para la versión de 1050, fácilmente podemos utilizarlo sin ningún problema. Hay que tener en cuenta es pues ya la utilización de la nueva herramienta de calibración del Chain Gap, o digamos que la herramienta que nos permite tener la altura adecuada con respecto a esos piñones grandes. Entonces, muy importante, ustedes pueden ver que ya la nueva generación de tensores de segunda generación ya vienen con su herramienta, la herramienta de graduación de altura de la rodaja. Entonces, es muy importante que esto sea de la mano de la tienda o del mecánico para que podamos calibrar muy bien esas combinaciones que queremos hacer con estos tensores.
Bueno, en cuanto a la tecnología Eagle de rango extendido, también podemos tener unas versiones que ya son compatibles entre ellas en cuanto a la tecnología del Color System. Y básicamente podemos tener una versión, esta versión es, digamos que lunar, pero también tenemos el Color System, que es la nueva versión de componentes de SRAM, que viene con diferentes colores tanto en sus desviadores traseros como también en sus pachas. Tenemos diferentes colores en cuanto a lo que son las versiones de las cadenillas, el sistema de bielas y las coronillas también ya vienen en diferentes tonalidades, entonces eso nos permite tener una variabilidad y un juego muy importante en el que yo puedo combinar mi bicicleta con diferentes versiones y con diferentes colores. Eso también es muy representativo, es nuevo también para la tecnología Eagle, en la que básicamente podemos también llegar a combinar esas diferentes versiones. Como tal, también podemos tener las versiones de pachas. Recordemos que ya vamos avanzando un poquito más con el tema de las tecnologías y las características. Tenemos una versión, antes de que pasemos a las versiones de pachas, tenemos una versión de pacha GX, ya vimos la versión NX y SX. Esta versión es la versión GX que viene de rango extendido, es decir, piñón 10 y plato mayor 52, en el que básicamente el piñón grande como tal es totalmente hecho en aluminio. La otra estructura de la pacha son piñones que son en acero y vienen unidos por unos pasadores. Esa tecnología se llama full pin. Full pin es básicamente que está rodeada de muchos pasadores entre piñón y piñón. A diferencia de la versión NX y versión SX, también vamos a tener una característica, digamos que un poquito no tan elevada en cuanto al tema del peso, ¿sí? En cuanto al tema de durabilidad, pues bueno, una versión de SX, NX, como lo dije inicialmente, pues es un término de durabilidad no tan elevada, es un término bajo, un término medio, básicamente es la versión GX, en donde podemos ver que pues cada uno de los, o digamos, el material en que está construido los dientes es en acero, no es un tratamiento especial de durabilidad, es en acero. Lo que nos permite adicional es que podamos tener un rango extendido máximo que podemos combinar con pachas, con manzanas XD, con tecnología de SRAM, que nos permite tener un piñón más pequeño al 11, es decir, 10 al 52. Entonces, en una versión seguramente de SX o NX, no nos permita tener ese rango extendido. Por eso las pachas NX y SX no vienen con tecnología de rango extendido. Es decir, solamente vienen del 11 al 50. Y de la versión GX en adelante, ya vienen desde el 9, perdón, desde el 10 hasta el 52 o del 10 al 50. ¿Ok? Muy importante que veamos ese cuadro de compatibilidades para que ustedes puedan ver dónde podemos instalar los componentes Eagle dentro de nuestras variabilidades. Bueno, otra versión como tal, la tornasol o la versión que viene de gama alta, ya viene versión tornasol, la versión cobre y la versión gold, aunque pues también podemos encontrar la versión black, que es la pacha totalmente negra. Podemos tener también la versión de rango extendido, como lo dije con la versión GX, como también tenemos la versión 1050. La tecnología como tal del diseño de esta pacha es un bloque que se ha hecho básicamente dentro de lo que es cada uno de los piñones para formar todas estas combinaciones. La tecnología que se le denomina a esta forma de construcción de los piñones se llama X-Dome, que básicamente es la forma de un domo y hecha en una sola pieza.
Este como tal sí es un material de mayor durabilidad. Este sí nos puede proporcionar mejor confiabilidad en cuanto a muchos más kilómetros de confiabilidad y durabilidad. En este caso ya el peso como tal es factor clave porque pues tenemos una tecnología mucho más avanzada de construcción en la que requiere más tiempo, más tecnología, más maquinaria para poder hacer esta facha. Digamos que toda la parte como tal, eso nos permite que sea una facha mucho más liviana. Muy importante darle mucha mención a ese tema de la fabricación y del proceso, por eso también es muy reflejado el tema del peso, precio, durabilidad con respecto a otras tecnologías. Pasando a otro tema, bueno, la versión Newlet. La versión Newlet como tal es una nueva generación, una nueva tendencia en cuanto a que podemos utilizar nuestros componentes de montaña en versiones combinadas con root. Este como tal es por la tendencia del gravel o de la bicicleta de viaje en la que podamos utilizar este tipo de pachas con componentes de root. Eso es la versión que podemos tener como referente, en la que tenemos una relación de tecnologías en las que podemos combinarlas, tanto las versiones de ruta como de montaña. Bueno, esto básicamente una nueva opción para que podamos tener combinaciones más allegadas a esas necesidades y a esas nuevas tendencias que estamos utilizando hoy en día con nuestras bicicletas y pues que están saliendo continuamente. Bueno, vamos a presentar un pequeño vamos a videoclip hacer respecto a la un tecnología cambio ya DUC. del tema. Vamos a especificar otra parte importante de Igor, sobre todo con el tema de las versiones de centros, bottom brakes. Entonces, vamos por esa parte. Bueno, no sé si ya pudieron ver algo relacionado al video. Bueno, sin embargo, ahí adelantamos el tema de, bueno, el sistema DUC como tal. Bueno, aquí vamos a mostrar un poquito también de esa característica importante. Es una tecnología también que viene de muchos estudios y mejoras en cuanto a la gran variabilidad y el gran mercado que teníamos de bottom brake y de centros. Tenemos la versión DUC. Tengan en cuenta que ya la versión DUC la encontramos desde la versión SX hasta la versión tope de gama. En versiones SX como tal es nuevo el tema de la versión DUC. DUC como tal es la tecnología del bloque de centro de las bielas del cuadro, en la que básicamente podríamos tener muchas variables en cuanto a los fabricantes y las diferentes versiones de centro que se necesita para las bielas. SRAM ha venido a solamente estandarizar. Básicamente DUC representa Designing Universal Bottom Brake, que es como una estandarización o una versión de unificación de todos los sistemas. Esto me permite básicamente tener un solo sistema de bielas para todas las versiones de cuadros. Tenemos cuadros con versiones BB30, Pressfit BB30, BCA, otras diferentes tecnologías que podemos encontrar dentro de los cuadros. Lo que me permite es que la versión de bielas las pueda tener y lo único que tenga que cambiar es el bottom brake, es decir, el bloque de centro. La versión de las bielas como tal, ahora pues es un estándar, es una versión de dimensión del ancho del rodamiento de la parte interna de 28.9 milímetros. No es 30, no es
25, no es 24, no, este básicamente es 28 milímetros de grosor para todos sus sistemas de bloque. Muy importante que esta tecnología como tal, o este avance dentro de los sistemas de bloque de centro, nos proporcione mejores características a la hora de utilizar la bicicleta. Nos dé mayor suavidad, nos dé mayor rigidez a la hora de tener básicamente las bielas montadas y hacer bastante torque en el sistema de centro. Los rodamientos como tal son de mayor durabilidad. Cabe recordar que muchos de los sistemas bottom brake como tal no son de reparación como tal. El bottom brake como tal es una pieza que se desgasta e inmediatamente se reemplaza. Entonces, como tal, es de libre mantenimiento. Es decir, que un bottom brake no necesita hacer algún tipo de mantenimiento, solamente se reemplaza cuando pues ya cumple su función de durabilidad. Bueno, importante que ya todas las versiones DUF también las encontramos en todos los tamaños de largo de biela. También las mismas estructuras como tal, no podemos tener que dentro de la tecnología y dentro de la versión Eagle, tenemos que hay versiones de de brazos o de bielas, en los cuales hay unas que son totalmente en aluminio. Hay otras versiones que vienen con el brazo en carbono, el Tuned Carbon, que es básicamente una estructura interna totalmente hueca, pero la parte del recubrimiento o la parte externa de la parte estructural es en carbono. Eso también nos permite que las variables en cuanto al peso sean significativas a la hora de tener un grupo full gamma. Bueno, ¿qué otra más podemos hablar sobre las versiones de DUF? Básicamente, pues bueno, las diferentes versiones también de centro que podemos encontrar. Dentro de los documentos también vamos a encontrar un manual de DUF en el que vamos a ver básicamente para la siguiente demostración, que será la instalación de un grupo Eagle electrónico o mecánico dentro de una bicicleta, en donde vamos a tomar en cuenta las especificaciones de las diferentes versiones de bottom brake que tenemos para las diferentes instalaciones en cuanto a las diferentes opciones de marcos que tenemos en el mercado y de los grandes fabricantes de bicicletas en los que nos proporcionan variables. Y pues obviamente necesitamos colocar el centro adecuado para ese tipo de cuadro, al igual que, como lo mencionó también por ahí en una de las preguntas, el offset adecuado para cada una de esas versiones que queramos instalar. Bien. Gustavo, tenemos algunas preguntas adicionales. Ya después de responder estas preguntas, vamos a proceder a realizar los sondeos para finalizar la capacitación de hoy. Entonces, vamos a ir dando las respuestas a estas preguntas. Tenemos acá Rolando Erney Garavito. Un saludo para Rolando. La pregunta es, con respecto a las coronillas ovaladas, ¿afectan el desempeño del desviador a largo plazo? No, realmente no es un tema que afecte, por lo que acabamos de decir de la tecnología del roller bearing clutch. El clutch como tal es la parte que está moviéndose siempre la jaula de las rodajas. Ese como tal, ese clutch tiene una especificación de durabilidad eterna. O sea, como tal, ese no sería una afectación para ninguna de las estructuras en cuanto a lo que es la coronilla ovalada. La coronilla ovalada como tal es opcional. Recordemos que un tema ovalado es un procedimiento diferente no para la bicicleta. Realmente no es un gadget para la bicicleta, es más para el comportamiento de mis piernas, el aprovechamiento de un poco más de energía, pero pues como tal no afecta dentro del sistema Eagle ni mayor desgaste entre las caramillas, ni mayor desgaste entre las cadenillas, ni entre los piñones, ni entre el tensor. Está fríamente calculado que no afecta en ninguna estructura del sistema Eagle. Listo, gracias Gustavo. Tenemos otra pregunta de Ricardo Blanco
Y la pregunta es la siguiente. ¿El tensor GX-Access también trabaja con la Pacha NX 1150 o solo con la 1050 en adelante? Bueno, recordemos que es compatible el tema de la gran ecosistema Eagle. Si tienes una versión NX, pues para poder colocar una versión electrónica, no, es un tema de incompatibilidad, al contrario, funciona muy bien, funciona muy bien. La recomendación como tal cuando se vayan a hacer estos sistemas de trasladar una referencia con otra y combinarla, es seguir mucho los manuales de instrucción para el tema de la perfecta calibración. Seguramente para que no tenga afectaciones en cuanto a la funcionalidad y que el componente funcione muy bien dentro del Apache, dentro del ecosistema Eagle, sea muy de la mano revisar. Yo invito a que revisen la página, que lean mucho los manuales, que estén muy atentos a esa instalación. Antes que nada, mirar el manual de instrucción, el manual de instalación, de compatibilidad, para que usted pueda ver qué es compatible, qué no es compatible, cuál es el procedimiento a seguir para la instalación y la correcta calibración del componente. ¿Ok? Perfecto, Bien. Gustavo. Otra pregunta de Julián Suárez y es la siguiente. Si no cuento con la herramienta para el ajuste del tensor, ¿qué recomendación puede tener para poder dejar perfecto el ajuste del tensor? Bueno, como tal, muy importante que ustedes tengan eso de la mano. La herramienta como tal ya viene en todos los componentes. Básicamente en un componente podemos encontrar que ya viene la herramienta. Como tal, no es una especificación estricta de que tengamos que utilizar la herramienta blanca, que es la última versión de herramienta, sino al contrario, pues si no tienes la versión blanca, puedas utilizar la versión, acá tengo básicamente todas las versiones, vamos a utilizar la versión transparente roja, que también nos podría ayudar a mejorar el comportamiento. Sí es clave que tengamos esto como herramienta principal cada vez que hagamos una calibración de un componente. El uso adecuado lo vamos a ver cuando estemos haciendo el tema de la instalación en la siguiente sesión, que sería el jueves, en la que vamos a hacer todo el tema de los trucos o las recomendaciones que hace SRAM en cuanto al tema de las herramientas de calibración. Tenemos variables, tenemos varias opciones de herramientas, pero como tal, yo recomiendo que no lo hagamos empíricamente, en donde posiblemente con algún cálculo que podamos idearnos, seguramente no sea el tema de mejor comportamiento. Y en SRAM Eagle, para adelantarles algo, el tema de la calibración de la altura de la rodaja dentro del sistema, ya sea de 50 o de rango extendido, es factor importante. ¿Listo? Bien, Gustavo. Saludos para Pablo Vargas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando un cliente le quiere meter una coronilla número 38 o más y la pregunta es si la cadenilla puede quedar corta? ¿La funcionalidad puede ser igual en productos de gama alta? Bueno, ese como tal sí es un adicional que hay que tener en cuenta. Yo recomiendo que para cada coronilla que se quiera cambiar, dentro del procedimiento de instalación, para cada tamaño de coronilla vamos a tener un diferente largo de cadena. Ese también es el segundo factor o pieza clave para la funcionalidad correcta de Eagle. Si tenemos una cadenilla muy larga, el sistema no funciona adecuadamente. Y si tenemos la cadenilla muy corta, tampoco vamos a tener una eficiencia completa. Entonces, la recomendación es que si vas a cambiar coronilla, también tienes que tener la cadenilla. Listo, Gustavo, gracias. Tenemos varias preguntas. Muchas gracias por estar muy pendientes y por tener estas dudas. De verdad les agradecemos eso. José Quintero nos habla desde House Carrera 15
Un saludo para House Carrera 15. La pregunta es, ¿cuál es la función específica o el motivo de las muescas que se ven sobre todo en el piñón más grande de las pachas? Ok. Dentro de las fachas, como lo dije, tanto la versión de piñón 50 como la versión de rango extendido 52, podemos encontrar pues esa particularidad de que tenemos unos piñones más delgados, unos piñones más anchos, tenemos el sistema Exine, que básicamente es la retención de la cadenilla. Podemos tener unos grafilados dentro de la parte interna del piñón grande, donde está básicamente una deformación, un grafilado en el que básicamente son los puntos en los que la cadenilla siempre va a subirse del 42 al 50. Entonces, el hecho de que tenga eso me permite que sea más rápido la funcionalidad de subir o tanto de bajar. Entonces, eso como tal, el tema va muy asociado a la tecnología que tiene esa coronilla. Ustedes pueden ver que esa coronilla también, cuando vean el detalle dentro de los componentes, podemos ver que esa misma tecnología se va dispersando por cada uno de los piñones más bajos hasta llegar hasta el piñón más pequeño. Eso dentro del circuito de funcionalidad del cambio hace que entre cada cambio, subiendo o bajando, sea más rápido, más silencioso y me permita tener como esa efectividad idónea para que el cambio sea rápido y preciso. Es la característica principal de los componentes de SRAM, que son precisos, rápidos y silenciosos. Bien, Gustavo, Bien. gracias. Desde Casaje Bike nos preguntan cómo se calcula la línea de la cadena respecto al centro de pedalear. Bueno, muy buena pregunta. Esa como tal, no la vamos a tener acá, pues digamos, de ejemplo de cómo hacerlo, pero sí dentro de esos documentos que yo he compartido, la idea es que los visualicen. Hay un tema de línea de cadena en cuanto a las diferentes opciones de cuadros que hemos encontrado en cuanto a variabilidades de tamaño de ancho de ejes, tamaño de ancho de ruedas también. Entonces, es un dato importante que podamos ver dentro de los documentos. Es más extenso el tema de poderlo explicar acá físicamente, pero el documento también me presta la opción de que esté también en español, que tenga la tabla como tal de cuál es el rango de línea de cadena. En SRAM no manejamos un rango de línea de cadena de proporción en cuanto a movimiento, sino básicamente ese rango me lo va a dar el offset que tiene marcada la coronilla acá. Básicamente este me dice que es un offset de 3 milímetros. Entonces, ese offset de 3 milímetros dentro de la gran dimensidad de cuadros, podamos ver qué cuadros son los que nos permiten tener ese tipo de rango de línea de cadena. Entonces, ahí está la tarea para que visualicemos también esos manuales, esas compatibilidades, esos manuales de cuadros, esos gráficos que están ahí dentro de los manuales. Muy importante investigar y estar ahí atentos sobre eso. Bien, Gustavo, gracias. Tenemos algunas, vamos a responder otras 3 o 4 preguntas y vamos a finalizar con los sondeos para tener algo de cumplimiento con los horarios de capacitación. ¿Listo? Ismael Castañeda nos pregunta qué vida útil aproximada tiene el tensor SX. Buenos saludos allá a Ismael y a su combo de trabajo. Bueno, muchachos, tenemos en cuenta que el tensor SX ahorita ya viene mejorado, ya básicamente como lo dije en las características iniciales, tenemos un tensor que en su gran mayoría, su gran proporción de diseño, ya viene totalmente en aluminio. Este nos permite ser más durable. No tenemos como una especificación del tiempo, hay muchos factores, realmente podemos ver que hay muchos componentes de estas características que los utilizan mucho para situaciones mucho más agresivas, lo cual no están diseñados. La versión SX inicial
como tal es un componente que viene como más de ensamble para pues ese ciclista que está queriendo entrar en el tema de montar bici. Seguramente a la medida que vayan mejorando su nivel de destrezas y de capacidades con la bicicleta, seguramente ya un tensor de esas características que sea de, digamos, de versión inicial de entrada, pues no le proporcione esa durabilidad. Yo aconsejaría que eso a futuro sea mejorado. Por eso permite que una bicicleta, si tienes un Chipster SX, unas bielas SX, cadenilla NX y una versión de Pacha NX, le puedas colocar una versión GX o una versión NX que pues le soporta mejor fatiga, le soporta mayor, digamos que más golpes. Un SX de plástico, seguramente el primer golpe, roto. Un cambio muy exigido, el cambio roto. Entonces, esto le proporciona mejoras a futuro. La idea de tener también estas capacitaciones y de hablar de estos componentes es que estamos dándoles también tips para que les proporcionen a sus clientes, decirle, mira, es un componente muy básico de entrada, lo que comparte es la tecnología de 12 velocidades, pero en cuanto al tema de durabilidad, pues es un componente que pues no tenga una durabilidad de 2 años, seguramente que no, pero pues digamos que a futuro le pueda colocar una versión GX y después le coloques la cadenilla GX y después le coloques bielas también de mejores características, ya le puedas colocar una versión de rango expandido, todo eso es compatible. Entonces, Eagle permite hacer eso, ser compatible con todo, con 12 velocidades. Bueno, Listo, muy Gustavo. bien. Pregunta. Gracias. Vamos a finalizar con una última pregunta. Esta pregunta nos la hace Edinson David Uriza desde Bogotá, Turinativa. Saludos para Turinativa. La pregunta es, ¿en qué material vienen compuestos la Pacha XX1 Access? La versión XX1 Access, la Pacha como tal, bueno, este sí es un acero, como lo dije, forjado, es una versión de que fabrican todos los piñones en una sola pieza. Como tal, el piñón grande es en aluminio, igual que la versión GX. Este como tal es un acero con un tratamiento especial, es una receta propiamente de SRAM como tal. Ustedes pueden ver que dentro del mercado de durabilidad, las pachas de SRAM son las que proporcionan mayor durabilidad en cuanto al tiempo. Como tal, es un acero especial con un tratamiento especial para que tenga esa durabilidad que caracteriza a XXX1, tanto en las versiones negra, versión dorada, la versión cobre y la versión tornasol o la rainbow. ¿Listo? Bien, Gustavo, muchas gracias. Tenemos más preguntas, pero por tiempos no podemos responder más preguntas. Vamos a realizar los sondeos. Las preguntas que tengan las van preparando para la próxima capacitación, donde ya vamos a entrar en modo práctica a realizar el ajuste y la instalación completa de un grupo Eagle. ¿Listo? Entonces vamos a realizar los dos sondeos. En este momento se va a empezar a compartir el primer sondeo y es si un tensor con rango expandido 1052 es compatible con Pacha 1050. Entonces vamos a iniciar el sondeo. Vamos a dar 40 segundos para responder. Aprovechando esta pregunta, Gustavo ahorita nos va a dar una retroalimentación de las compatibilidades entre el rango expandido y la versión anterior. Vamos a dar otros 30 segundos. Ya están votando, el 50% ya realizó el voto. $15 segunditos más. Y listo, vamos a cerrar entonces este sondeo. Lo vamos a compartir directamente en pantalla.
lo deben estar visualizando. Nuestro compañero Gustavo nos va a apoyar con la respuesta explicada para esta pregunta. Entonces, es si un tensor con rango expandido 1052 es compatible con Pacha 1050. Lo escuchamos, compañero. Bueno, sí, esto como tal, también lo hacemos con la intención de que podamos tener como acaparar la atención de ustedes, colocando una serie de sondeos para pues también que podamos también darle una solución o esas consultas que a veces no se hacen, como las preguntas frecuentes dentro de nuestras gran variabilidad bueno, dentro de nuestro gran solicitud de preguntas y de consultas. Bueno, el tensor como tal de rango expandido ya es diseñado para que sea compatible con las Pachas 1050. Inclusive la versión Access, que viene electrónica, antes de que saliera la versión 1052 de rango expandido, ellos ya habían pensado en ampliar sus componentes en cuanto a las combinaciones. Entonces, la versión de Access, desde ya antes de lanzar la tecnología o la versión de 1052, ya era posible tener esa compatibilidad. Hoy en día, un tensor Access Eagle ya es compatible con versiones 1052. Y con 1050, igual, todos son compatibles. En 1050, las versiones de rango expandido, es decir, nuestros tensores nuevos, ya son compatibles con esa versión. Entonces, la respuesta es sí, es compatible con 1050. Listo, Gustavo. Y en este caso, para aclarar, los tensores que vienen en relación 1050 no son compatibles con las Pachas 1052. Vamos a pasar entonces al siguiente sondeo para finalizar la capacitación. Y la pregunta es si las cadenillas de SRAM Eagle son compatibles entre los modelos SX, NX, GX, X01, XX1 Eagle y las versiones Access. En este momento se va a empezar a compartir el sondeo para que por favor lo respondan y vamos a dar un minutico para que puedan responder todos. Vamos a dar 15 segundos más para empezar a compartir las respuestas del sondeo. Y listo, vamos a cerrar entonces el sondeo, lo vamos a compartir en pantalla y nuestro compañero Gustavo nos va a colaborar con la respuesta a esta pregunta. Bueno, muy bien. Veo que también hay una buena participación en cuanto a esos porcentajes. Eso quiere decir que han estado muy atentos a nuestra información que estamos dando, a lo que pues, yo estoy preparando para cada una de las capacitaciones. Bueno, sí es compatible entre ellas. Todas las cadenillas de 12 velocidades dentro del ecosistema Eagle son 100% compatibles. Aparte de que tenemos una versión de Max Color que podemos tener cadenillas de color marrón, cadenillas cromadas, cadenillas de color negro, cadenillas de color dorado, cadenillas de color cobre y la versión tornasol. Entre esas 6 colores de cadenillas, todas son compatibles. Entonces, puede uno jugar a tener diferentes opciones de cadenillas en versiones tanto de NX, SX como versión Eagle Access. Entonces, muy buena la respuesta de todos, básicamente el 91% de los participantes contestaron o dijeron que era la respuesta correcta. Quiere decir. Perfecto, Gustavo. Bueno, agradecerles a todos por la participación en la capacitación. Que estén muy activos, eso de verdad nos anima mucho para seguir continuando con este cronograma de capacitaciones. La del jueves, recuerden, va a estar muy interesante.
va a ser ya la instalación directamente de un grupo Eagle en una bicicleta ya de montaña, obviamente. Entonces, los esperamos el día jueves. Les vamos a enviar el link por medio de su asesor comercial y si pueden difundir este link para que más personas aprendan, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, estamos muy agradecidos nuevamente por su participación en la capacitación. Les deseamos un excelente día y nos vemos el jueves. Bueno, igual me despido. Muchas gracias por esa buena participación. Espero que les haya servido mucho el tema de estas videoconferencias semanales para que vayamos avanzando en otros temas. Igual, la invitación es que pues para el siguiente también tengan sus preguntas, que también estén atentos al link. Todas las capacitaciones las estamos haciendo a las 9 de la mañana. La intención es de que puedan hacerlo antes de sus actividades laborales, entonces pues seguramente sea una buena hora para madrugar, estar pendiente de la capacitación, estar pendiente de nuestras charlas. Bueno, espero también les haya sido muy provechoso todas estas pequeñas explicaciones que estamos preparando acá directamente desde nuestro centro de operación. Entonces, como tal, muchas gracias. Los dejo, ya el tiempo ha culminado, luego estaremos hablando de más temas y pues nada, por acá los esperamos. Muchas gracias y chao, chao.